ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Hablando con los que saben. Hoy vamos a hablar del tema energético y lo vamos a tocar porque hace unos días con el tema del fenómeno del Niño nos estuvieron amenazando con que nos iban a tener con racionamiento. Y el racionamiento no se trata solamente de que nos apaguen la luz de la casa, se trata también de la detención de muchas empresas y fábricas que no pueden hacerlo así porque sí y que genera inevitablemente unos costos y unos daños operacionales bien especiales. Por eso quise invitar al ingeniero eléctrico, el señor Wilmer Trujillo Zambrano. Wilmer Trujillo Zambrano nos va a contar un poquito acerca de la energía. Empecemos en materia primero. ¿Qué es energía, ingeniero? Primero que todo, Miguel Ángel, muy buenas noches y gracias por la invitación a tu programa. ¿Qué es energía? La energía eléctrica se puede generar de varias formas. La energía es un elemento físico que la energía no se destruye, se transforma. Hay varias formas de producir la energía eléctrica, pasando desde la energía química, térmica, hidráulica, solar, nuclear también, que en Colombia la mayor porcentaje de energía la generan la hidráulica, el 65%, y el otro 35% la generan las plantas térmicas. Ese es el porcentaje aquí en Colombia. Entonces tenemos que ese 65% de energía hidráulica no estaba dando la capacidad. ¿Qué es lo que estaba pasando para que nos estuvieran asustando con que nos quedamos sin luz? ¿Qué pasó? Debido al fenómeno del Niño, la disminución del nivel de lluvias que pasó en todo Colombia y más especialmente donde estaban los embalses, donde estaban las generadoras, los embalses bajaron su nivel. Entonces no se podía generar la energía que demandaba el país en ese momento. Entonces ese era el riesgo que se corría, porque la capacidad instalada también en térmicas no compensaba para poder suplir esas hidráulicas. Ese era eso nos sucedió hace como 20 años. En el gobierno de César Gaviria se habló de empezar a prepararnos para otro fenómeno del Niño. Y hace unos meses se pusieron unas denuncias increíbles por una hidroeléctrica del Quimbo. Esa hidroeléctrica no había empezado a funcionar, no contábamos con más energía para suplir esa situación. No, ahí se concatenaron diferentes dificultades. El Quimbo ya había empezado a funcionar, lo colocaron a funcionar, pero hubo una falla en la hidroeléctrica de San Carlos, en Guatapé. Entonces hubo unas fallas y varias plantas no generaron. Entonces se generó fuera del fenómeno del Niño, salieron esas plantas, entonces hubo el déficit de energía que todos tuvimos que pagar. Bueno, uno cuando va al banco mete la platica y la va guardando ahí para que le genere intereses y todo el asunto. ¿Qué pasa con la energía? ¿No se podía guardar también energía de antes? ¿No hay las condiciones para decir vamos a guardar esa energía en caso de que más adelante nos haga falta? No, la energía desafortunadamente simplemente hay un centro de despacho donde se operan las generadoras. Entonces la energía se van generando y a la vez se van consumiendo según la demanda. Eso no es que yo genero plano una planta y la energía la guardo ahí para cuando la demanda me produzca. O sea, puedo producir 10.000 kilovatios, sí, o megavatios o gigavatios, lo que sea, y de todos modos, se use o no se use, ya eso se produjo. No, sí, claro, exacto, no hay nada que hacer. Sí, bueno, señor. Esa energía que se produce, ¿se cobra? Sí, efectivamente. Esa platica que se paga es justa, teniendo en cuenta que es que el agua es gratis y se está produciendo es con el agua que es gratis y que es de todos los colombianos. Bueno, ahí llegamos a un tema ya de costos, de beneficios. Todo generador hace una inversión inicial, que es por ejemplo, las hidroeléctricas, hacer una hidroeléctrica, como bien lo sabes, es muy costoso. Entonces ellos difieren los gastos de haber hecho esa hidroeléctrica
a muchos años, y ahí es donde va el costo de la energía. Indudablemente la hídrica depende del nivel de los embalses y es más económica que la térmica, que la térmica tiene que tener unos costos de combustible como gas, carbón y petróleo. Ahora ya pasamos a hablar entonces de la térmica, que me dice que es la segunda en importancia. Esa energía hidráulica que produjeron en Guatapé, que produjeron en las diferentes hidroeléctricas del país, ¿qué pasa con esa energía? ¿La llevan a dónde? ¿Cómo la llevan? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo? Bueno, el mercado, cómo se maneja. Los generadores, hay un grupo que es generadores, tanto térmicos y hidroeléctricas. Ellos simplemente esperan cuando en un centro de despacho, cuando la demanda está, y ellos actúan como tal. Que la energía simplemente se genera en las centrales y se transmite por unas líneas de transmisión nacional, luego se pasan a unas líneas de transmisión local, que ya son las que se reparten directamente a los usuarios. De ahí viene el costo de la energía. ¿Yo como usuario puedo escoger quién me envíe la energía? O como asociación de usuarios, por ejemplo, un municipio podría decidir que le compra la energía a la empresa de Medellín y no a la de Bogotá, por ejemplo, o eso tiene unas condiciones ya establecidas. Sí, eso, Miguel Ángel, eso tiene unas condiciones ya establecidas, que son un mercado regulado y no regulado. En el mercado dan unos KVA aproximados, hay muchos hoteles o grandes... ¿KVA es qué? La potencia que requiere, ¿se entiende? Como tal. Entonces hay varias empresas que por ejemplo, operan digamos en Villavicencio, pero le están comprando la energía a otro operador diferente. Ellos lo compran en el mercado por la demanda que ellos tienen. Tienen la capacidad de poder comprar en bolsa la energía, independientemente de la electrificadora que estén suministrando. Bueno, entonces digamos, para el caso de los llanos orientales tenemos la EMSA, en el caso del Meta, ¿cierto? Entonces ellos compraron en bolsa, llegó la energía al Meta y la empiezan a distribuir. Sí. Ahí ¿qué viene después de ese paso, de que le llega uno a la casa? Cuando ellos simplemente son distribuidores, la electrificadora del Meta es un distribuidor. Ellos compran la energía y son encargados de transmitirla a nivel local, ¿sí me entienden? Entonces ellos, en el recibo de la energía uno puede ver que hay un costo, que es el costo de generación. Que es lo que le pagaríamos al generador, al que movió, digamos, la turbina, sea hidroeléctrica o sea térmica. El otro costo es de transmisión nacional, son las redes de alta tensión, que se paga como un peaje, digámoslo así. Por que son las que tumban a veces los grupos. Sí, exacto, esas torres altas que son de transmisión nacional. ¿Eso tiene algún voltaje muy fuerte? Sí, eso es un voltaje de 115.000 voltios hacia arriba, 230 es la mayor. O sea que no se puede colgar de su casa un cable. No, comúnmente no. Entonces ya luego viene, ese sería como un peaje, eso hay un cobro. Entonces para ellos sostener esas redes, hacerle mantenimientos y poder transmitir. Luego el distribuidor local también cobra por tener sus operarios, por mantener las redes en los municipios, por hacer ampliaciones, ese es el otro cobro. Hay otro cobro que se llaman pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas, unas que se pierden directamente por la distancia y otras que son las ilegales, que son los contrabandos que se hacen y todo eso. Eso también nosotros pagamos un porcentaje de eso en la factura. ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros y finalmente eso es una responsabilidad de la empresa que está administrando ese bien? Bueno, eso lo miden mediante la Comisión Reguladora de Energía y Gas, da un lineamiento hasta qué punto pueden cobrar de eso. Y uno escucha, por ejemplo, en el caso del Caribe, unas peleas grandísimas de la gente y a la vez la electrificadora que maneja ya el tema de distribución dice, no, es que no pagan. Pero entonces unos resultan pagando la responsabilidad de todo el mundo. ¿Hay, digamos, herramientas para poder controlar ese no pago o eso? O simplemente yo me robé la energía y de malas y que paguen los demás? No, sí hay herramientas, por ejemplo el corte, o sea, y mandar a cortar un sector o una vivienda, algo así, pero ya se viene un problema social, ya es un tema diferente. Bueno, he visto también que en algunos sectores no existen contadores para cada casa, sino que existen unos contadores comunitarios. Ese tema, pues voy a hacer el comentario porque sé algo del tema, pero ese es un tema ya más interno de los operadores, de la electrificadora.
Son convenios que ellos hacen internamente para el cobro de una energía que ellos suministran a sectores no ilegales, digámoslo así, pero son unos convenios de pago que hacen allá internamente. Bueno, en ese tema. En el caso de las empresas, empresas que necesitan muchísima energía, tienen unas condiciones diferentes de contratación, digamos, no va a ser el mismo cable que va a llegar a mi casa, va a ser un cable diferente. ¿Eso implica entonces unos pagos mayores o unos pagos menores? ¿Cómo funciona? Digamos, a mayor consumo, ¿también tengo que pagar mucho más o se puede reducir por las condiciones industriales? Bueno, ¿qué le digo? O sea, utilizan las mismas generadoras, utilizan las mismas redes de transmisión, tanto de transmisión nacional como de transmisión local. Lo único que cambian es de operador y ellos, el precio, ¿no?, depende de cómo lo hayan comprado en mercado. Mayorista, puede ser que hayan comprado en tiempo de que estaba barato en invierno, pero entonces pusieron a producir fue las térmicas. Entonces, depende, ese sí es un juego de negocio como tal, de mercado, simplemente. Bueno, cuando ustedes van a hacer mercado, ustedes miran y dicen, la papa está muy cara, voy a comer yuca. En el caso de la energía, puede uno tener la misma condición si no hay suficiente energía eléctrica que llega de las hidroeléctricas. ¿Qué otra alternativa puedo tener para conseguir energía? Bueno, en ese momento, o sea, hay un boom que son las energías no renovables, que en el mundo, o sea, para allá vamos, pienso yo. Pongo el ejemplo de Alemania. En Alemania, la presidenta Angela Merkel proyectó tener energías renovables a 2025 el 100%, que no dependieran de las térmicas que tengan. Lo voy a interrumpir un momento. Energía renovable, energía no renovable, explíquenos por favor a los televidentes que somos totalmente nuevos en eso. ¿Estamos hablando de qué? De energías alternativas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ellos ya están tratando de eliminar todo lo que sea con combustibles fósiles, pues, digamos gas, carbón, petróleo. ¿Por qué? Ellos producen una contaminación, gases, efecto invernadero, entonces lo están reemplazando por centrales fotovoltaicas, eólicas, entre otras cosas. En términos del común, fotovoltaicas. Aprovechan la energía solar. Eólicas. El viento. ¿Qué otra energía estarían manejando? La hidroeléctrica me imagino también, sí, por supuesto. Y la mareomotriz, también esto la están manejando, que es aprovechar el movimiento de las olas para generar energía. Ya, o sea que usted me está diciendo que Alemania en 9 años no tendría bombas de gasolina. No, es un tema diferente, porque es energía, digamos, el tema es eléctrico. O sea, ya no tendría que ver es con las casas, pero sí, los carros todavía siguen consumiendo, las térmicas, ya voy a entender, sí, el asunto. O sea, ya sería energía producida sin que contamine. Sin que contamine, hacia ellos van. Y ellos plantearon eso y en este momento, o sea, en un artículo que leí, ya están en el 90% de la meta. O sea, ha crecido eso en una forma exponencial. Se están metiendo de lleno a eso. O sea. Mientras usted plantea eso, nosotros tuvimos el sueño de que algún día el carbón valiera lo que queríamos que valiera. Estábamos hablando de que empezó con $60 la tonelada. Calcule usted una tonelada de carbón, $60 es una miseria. Pero eso es lo que costaba. Ahora está mucho más barato todavía. Basados en eso, nosotros estamos buscando un mercado que no es rentable. Estamos hablando de seguir buscando petróleo. Estamos hablando de seguir buscando yacimientos de gas, de seguir abriendo nuestros mercados al carbón, pero usted me dice que el mundo civilizado ya no está interesado en eso. Sí, ya el mercado ha cambiado muchísimo, la tecnología va hacia allá. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Chile es un promotor de eso, ya tiene una planta de 100 megavatios, es la capacidad instalada en energía solar. ¿Qué es el único, digamos, de la energía solar? Que necesitan unos espacios muy extensos donde no se podría cultivar todo el cuento, por la extensión de que, pero nosotros tenemos, personalmente he visto la Guajira que ilumina todo el tiempo, el desierto de la Tatacoa, ¿se entiende? Que se ¿Eso es energía solar? Solar, fotovoltaica, que pueden crear plantas muy grandes donde no hay contaminación, solo, pues digamos, visual por el terreno, pero realmente producen 0 emisiones. ¿Tenemos más energía alternativa en Colombia? ¿Estamos buscando nuevas alternativas o seguimos solamente pegados de lo que hay ya?
Aquí hay unos experimentos que está haciendo EPM, que ya hay unas de eólicas en La Guajira. EPM es la empresa de energía de Medellín, las públicas de Medellín. Ellos tienen unas turbinas de viento en La Guajira y están interconectadas al sistema nacional, pero eso depende mucho de los niveles de viento que estén en el momento. ¿Los costos qué tal son? Porque pues suena muy bonito, pero yo me imagino que de todos modos debe tener unos costos de elaboración de esos elementos que también deben costar una plática, ¿no? Sí, o sea, en el momento, o sea, la tecnología como tal es costosa, se vende como tal. Entonces ahí es donde están los direccionamientos políticos hacia dónde quieren ir. ¿Se me entiende? Quitar, por ejemplo, la contaminación, a hacer el esfuerzo económico a irnos metiendo a ese tipo de tecnología. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con el ingeniero Wilmer Trujillo Zambrano, es ingeniero eléctrico, quien nos está explicando un poquito el tema de la electricidad de nuestro país, qué pasa con esa energía. Y luego del corte quiero que toquemos un poquito hacia dónde va la investigación, hacia dónde van las universidades, hacia dónde podríamos orientar nuestro país. Estamos hablando con los que saben. Continuamos hablando con los que saben. Wilmer Trujillo, ingeniero eléctrico, quien nos está explicando un poquitico acerca de cómo se produce la energía y demás, pero viene el asunto. Se supone que estamos pensando en alternativas y en lo que puede hacerse a futuro, pero ¿estamos formando gente para buscar energías alternativas, ingeniero? Sí, aquí hay grupos de estudio en universidades que son muy importantes en investigación, como la Universidad Nacional, donde se está tratando de esos temas. Hay también muchas formas de ir a estudiar al exterior, donde es un tema que está, mejor dicho, iniciando. Habla de iniciando, entonces digamos, yo estoy en el colegio, empiezo el bachillerato, la secundaria. ¿En qué momento me puedo empezar a entusiasmar o en qué momento veo ese tema de energías y eso? Porque queda uno como perdido. ¿En qué momento yo decidí ser ingeniero eléctrico, por ejemplo? Bueno, personalmente la ingeniería eléctrica me gustó, fue inicialmente uno la matemática ve números y uno dice no le gusta, pero cuando ve la física es meter la matemática a aplicarla. En ese momento me gustó la ingeniería eléctrica, mirar de dónde venía y todo eso, y viene de un fundamento matemático, hay que estudiar para llegar allá. Entonces ese fue el labor, ver de dónde provenía a dónde llegaba. Pero casi todos los estudiantes decimos harta la matemática. Sí. Ese salto, digamos, en términos reales, ¿cómo lo puedo, digamos, yo identificar? El salto de que le guste es mirar qué es lo que va la tecnología, y toda la tecnología va en vanguardia con la educación, con poderse capacitar en la investigación. Entonces esa parte es muy importante, de dónde vienen las cosas, internamente decir de dónde vienen. Entonces esa es la parte que hay que inculcar en el estudiante. Laboralmente existe buena posibilidad cuando uno se mete a estudiar este tema, por ejemplo, de la energía, si hay espacios laborales, porque uno ve muchísimos obreros subidos en los postes, pero no ve muchos ingenieros haciendo la tarea. ¿Sí hay espacio laboral? Sí, hay mucho espacio. Es más, el mundo va hacia un cambio, y siempre que hay un cambio hay una oportunidad. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a pasar de ese tema de energías tal, y se abre un espacio a otras energías, y ese espacio se tiene que volver a estudiar y analizar, y entonces abre un campo de acción importante para cualquier ingeniero. Ese es lo que pienso del tema. Abriríamos entonces, en Colombia sí podemos pensar en que podríamos prepararnos para lo que ya está sucediendo en Europa. No tenemos que esperar a que ellos nos tiren las cosas hechas, sino podemos buscarlo desde aquí mismo. Bien, sí. Me formo yo como ingeniero eléctrico, en el caso suyo, y ¿cómo puedo hacer que esas alternativas que yo planteo se puedan llevar a cabo? ¿Qué tan difícil es esa parte?
es tener ganas de buscar las alternativas. Por ejemplo, si yo quiero seguir profundizando, pues me tocaría que irme, por ejemplo, del país donde están los grupos de investigación para traer la tecnología. La tecnología inicialmente llega costosa, pero hay que buscar el campo de acceder a ella. Hay diferentes formas. Entonces, sí se puede, pienso yo. Si hay los canales. ¿Qué es lo que hace que en el país no se le haga mucho énfasis a esta búsqueda de alternativas? ¿Hay algo de pronto de trasfondo en las generadoras de energía, por ejemplo, para que el gobierno no diga vamos a trabajar unas alternativas diferentes? Primero, una es la parte, digamos, política. ¿Por qué digo la parte política? Porque, por ejemplo, hay unos compromisos, unas inversiones grandísimas para hacer, por ejemplo, una hidroeléctrica. Una planta térmica montada cuesta un dinero, entonces no se le puede decir a esas personas que invirtieron, ya no vamos más con ustedes, vamos acá y todo eso. Entonces es un digamos, un negocio. Pienso personalmente que esa es la coyuntura en que vengan más rápido o no ese tipo de tecnologías. Que van a llegar. Por eso, pero la misma gente, si la gente se prepara y si la gente se capacita, podría en determinado momento decirle al gobierno: no quiero este tipo de energía, deme esta que me parece mucho más sana, mucho más acorde con el medio ambiente. Sí, claro, al paso del tiempo, por ejemplo, pienso yo que cada residencia va a generar su propia energía. Uno ve eso como muy romántico, muy en las películas, y hablan de la luz y todo a partir de esa energía. ¿Qué se necesita para poder pensar en que la energía solar me sirva a mí para prender el televisor y prender las cosas? ¿Cómo, en este momento, cómo está la situación y qué tan lejana está en términos económicos? Por ejemplo, en términos económicos, ahorita se están haciendo unos proyectos a nivel del Ministerio de Minas, que son proyectos fotovoltaicos para viviendas rurales, donde están unos paneles solares, se tiene una batería, un elemento electrónico que es un convertidor, un inversor, para llegar a suministrarle a un usuario una energía mínima de sostenimiento, que son bombillos, una nevera y todo eso, y este está a un costo alrededor de una inversión del gobierno para esa vivienda alrededor de 25 millones de pesos. O sea, para poner una casa con luz costaría 25 millones de pesos, alrededor. pero no tiene el problema de que le arranquen los cables que los vuelven. No, porque es totalmente, no va a tener conexión, usted no le va a llegar recibo, no va, o sea, al costo de la energía va a ser cero, solo el mantenimiento, digamos, de los paneles, irlos a limpiar. Pero 25 millones, estamos hablando de 15 años más o menos en la casa, en una casa normal para justificar el recibo, por lo menos 15 millones. Estamos hablando de casas en donde el consumo sería de 70, 80 mil pesos mensuales. Yo tendría que sacar 25 millones para tratar de hacer ese reemplazo. Precisamente por eso le decía que la inyección de la tecnología es más económica que la misma tecnología como tal. O sea, pienso que al paso del tiempo se vuelva masivo y bajen los costos. Ese es el paso que pienso que va a llegar. Que buscar. Ahí tenía que haber algo de apoyo nacional. Claro, porque toda esa tecnología es extranjera, todo hay que importarlo, y pues el gobierno en ese momento no está interesado en traer eso masivo porque quebraría, digamos, las hidroeléctricas, todo eso que hay con los compromisos ahí. Esa es la parte... Política ambiental, lo que habría política eléctrica. Tenemos una comisión reguladora de energía y gas que debería también decirle al gobierno: oiga, venga, hagamos esto que sale mejor para la gente, ¿no? Lo que pasa es que la plata se quedaría es en el que produjo la tecnología y no vendría el impuesto para el gobierno nacional. Tengo una duda, digamos, yo logré conseguir la plata para hacerlo, no hablemos de 25, hablemos de que costó 10 millones de pesos, por ejemplo, tendrá que bajar en algún momento. Pero yo estoy matriculado en la empresa de energía, tengo mi contador ahí. ¿Me tocaría seguir pagando de todos modos consumo básico, estas cosas? ¿Cómo funciona ahí? No, el servicio eléctrico no tiene consumo básico. Si usted no consume, pues le llega en cero. ¿Me puede llegar en cero? Sí, le podría llegar en cero, totalmente. No tengo que compensar las pérdidas, porque me dice usted que en el recibo aparecen pérdidas por consumo del vecino, etcétera, etcétera. No, porque el valor que se da de ese término es por kilovatio hora, y usted va a tener el kilovatio hora cero. Entonces, si usted multiplica un número por cero, le va a dar cero. ¿Sí? Ahí estaría perfecto. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas sobretasas? Ahí tampoco estaría la gente interesada en perder eso. Entonces, ahí, ¿qué se haría en ese caso? ¿También cero la sobretasa?
por ejemplo, de la transmisión. En el recibo encuentra uno una sobretasa de alumbrado eléctrico, que Sí. sería bueno saber en qué se gasta la platica, porque a pesar de que cada vez hay más usuarios, hay más calles sin alumbrado público constante, hay más daños permanentes, entonces dice uno, bueno, la platica esa dónde está quedando. Bueno, hay una tarifa que es un impuesto realmente, que se llama alumbrado público, que ya sacó ese tema. Ese lo define el valor del porcentaje de cobro, depende de los consejos municipales, ellos lo determinan y ese cobro va a un fondo a las alcaldías para sus planes de expansión y sostenimiento. O sea, esa plata no va para la electrificadora. No, el del impuesto de alumbrado público totalmente no, Ese va es para la alcaldía. para la alcaldía municipal. Y la alcaldía, bien sea los empleados de la alcaldía o bien sea la empresa que ellos hayan contratado, es la que va a hacer la tarea. Exacto, por ejemplo, en el caso de un municipio, hay una empresa prestadora de servicio de alumbrado. Para ella ese recurso es para ella, para poner el sostenimiento de todo el alumbrado, sostenerlo y tenerlo en sus ampliaciones. Y yo como usuario, ¿cómo puedo verificar que ese 25% que me cobraron a mí? O sea, que la tarifa de mi tarifa de energía de 100.000 pesos, ya sé que 25.000 pesos le pagué a ellos para que mantuviera el alumbrado público funcionando. ¿Cómo hago yo para vigilar que realmente lo hagan? Porque a mí me parece mucha plata. Sí, esa parte ya es de control, digamos, en las entidades de control. Con eso puede estar pasando lo mismo de la sobretasa a la gasolina, que nos la cobraron para arreglar los huecos y las calles y nunca se ve esa platica ahí. Algo por el estilo, sí señor, eso da un manejo ya diferente. Esa está más complicada. Miren que empiezo a ver ahí las cositas, lo que hay detrás y debajo del tema de la vivienda. Entonces, teníamos con que energía solar tiene una dificultad y es los costos de producción. Tenemos energía eólica, mencionaba usted. Sí. ¿En dónde es viable producir ese tipo de energía y en dónde no? ¿Y cuál sería la razón para que no? Simplemente la energía eólica, ¿dónde es viable? Donde se tenga viento. Por eso se planteó en La Guajira, porque los niveles de viento son fuertes. Entonces se plantearon unas turbinas eólicas. Por ejemplo, a nivel general, pues saliéndome del tema del país, Holanda es muy fuerte en ese tema, porque el nivel de vientos allá es muy fuerte y la mayoría de energía, una gran parte se la toman de la eólica. Uno mira las fotografías de Holanda, ¿verdad? Y ve los molinos de viento, pero piensa más en algo como romántico y eso no, Sí. ya le veo el sentido. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, en los llanos orientales, pensar en energía eólica no es viable en todo el Sí, porque la región. o sea, lo que pasa es que no es constante. Aquí puede pasar, digamos así, un ventarrón un momento, o sea, el viento, y luego se está quieto. Entonces, ese tiene que ser al menos un nivel de vientos constante para que se pueda producir. He estado viendo últimamente en internet unas plantas que son como las Pelton, pero dedicadas a extraer agua. La misma turbina resulta convirtiéndose como una bomba de agua. ¿Ese mismo de planta no se podría utilizar para producir energía? Sin tanta infraestructura, sino simplemente poner algo en un chorro y que... Sí, o sea, es más, en muchas fincas la tienen, donde haya un caudal importante, se crea energía con unas turbinas Pelton, que son parecidas a unas cucharas. Entonces ellas hacen rotar una turbina y con el alternador generan a la casa de su vivienda. Entonces, eso se podría. ¿Produce muy poquitico? ¿Ahí donde estaría la falta? Sí, porque el consumo es para el consumo normal y usted no... No, lo pienso, por ejemplo, para esos que tenemos un río Ariari que permanentemente está girando una fuerza de agua tremenda. Sí, pero no, o sea... no alcanza a justificar. No alcanza a justificar para ese tema. Estamos hablando con los que saben, con el ingeniero Wilmer Trujillo, es ingeniero eléctrico y nos está explicando un poquitico cómo funciona esto de la energía y demás. Vamos a hacer un cortecito y continuamos hablando con los que saben. Continuamos hablando con los que saben. Aquí detrás de cámaras estábamos hablando un poquito de eso, del consumo que se puede dar en algunas instalaciones y que si en determinado evento podrían justificar. Ingeniero dice que los costos pueden estar muy relacionados con la calidad de los materiales.
Sí, o sea, por ejemplo, en energía solar inicialmente los costos son superiores para usted hacer un montaje solar, pero pues al paso del tiempo pues eso se le va a retribuir porque usted luego no va a tener factura, digámoslo así. Eso es como una inversión, eso depende. ¿Hay alguna institución que pueda certificar la calidad de esos productos? Por ejemplo, en el caso de los carros está Sopartes pendiente de lo que esté pasando, en el caso de las comidas está el INVIMA, en el caso de los temas de calidad de eléctrica, ¿existe? ¿Hay alguna norma ISO o alguna cosa que pueda decirle a uno métase o no se meta con este producto? Sí, ahí por ejemplo ya en el tema de materiales hay una cosa que se llama certificaciones de calidad, que se dan por ejemplo, digamos en la postería, en los elementos de transmisión de energía. Apenas se está implementando el tema de la parte solar, ¿sí? Entonces en ese tema está todo por hacer, porque vienen, pues, en todo el mundo hay diferentes fábricas, entonces cada uno tiene sus cosas de calidad para ese elemento, entonces tenemos que revisar qué es bueno para nuestra región, esa es la parte, y eso ya depende de los entes de Colombia, qué materiales pueden dejar. Bueno, esta última parte yo quiero dedicarla un poquito para soñar, ingeniero, y es que estamos hablando de la producción de energía para las casas, para las fábricas, pero hay una energía que es muy contaminante y según lo que usted, de lo que empezó la charla de hoy, es la energía de los vehículos. Los vehículos contaminan todo el tiempo. Ya tenemos el caso de Medellín como una ciudad que le tocó suspender 2 veces, ya llevan 2 ocasiones, han tenido que dedicar un pico y placa total para tratar de reducir la contaminación en la capital del Valle de Aburrá. ¿Cómo estamos en el tema de producción de energías alternativas para los vehículos, para los carros? Bueno, de ese tema, pues he leído, no soy experto en ese tema, de una vez lo aclaro. Lo que he leído, hay dos partes donde, primero todavía está el negocio del petróleo y mientras que esté, van a tratar de agotarlo hasta el momento. Se habló mucho de vehículos movidos por electricidad, que es un tema... en fin, simplemente se carga una batería, o sea, ya no va a ser el combustible, no va a ser sino una batería cargarla. Yo he visto motos, incluso aquí he visto motocicletas, las dejan como 1 hora cargando la batería, sí, y anda la moto. ¿En el carro funciona igual? Exactamente, es el mismo principio. Entonces el problema como tal es que, digámoslo así, yo voy viajando, llevo mi batería cargada, y tendría que estar pendiente de donde hay un centro para poder yo conectarme y volverla a cargar. Entonces imagínese una estación de servicio que daría de energía como tal y una cola y esperando 2 horas para cargar mi carro. Entonces donde fueran 100 carros ahí esperando, imagínese. Esa es la coyuntura que hay para no hacerlo masivo. Se quedó uno sin energía, se fregó, tendría que tener un híbrido. Exactamente, o sea, en este momento el tema es que se hagan carros híbridos, eléctricos más con un tema que se llama hidrógeno. Bueno, tenemos los teléfonos. El teléfono yo lo compro, la primera semana me dura la carga todo el día, a la siguiente semana ya me dura 12 horas y a la siguiente semana ya me está durando 8 horas hasta el punto que casi que cada 3 horas tengo que poner a cargar el teléfono celular. ¿Con las baterías eléctricas podría suceder lo mismo? ¿O hay algo que le diga a uno, no, esta batería siempre le va a mantener las 12 horas de carga o los tantos kilómetros de recorrido? Es exactamente el mismo tema, con una batería de un automóvil normal, de un teléfono. Ellos tienen una vida útil. Ese es otro problema de la parte eléctrica. Por ejemplo, si esta batería ya acabó su vida útil, imagínense cuántos millones de vehículos, cuántas millones de baterías se volvería un problema ya contaminante esas baterías, ¿sí? Ese tema es o sea, no contamina el ambiente como tal, pero el elemento como... cuando cumple su etapa de uso, sí, ¿a dónde lo metemos? ¿Sí me entiende? Porque imagínese usted arrumbando 10 baterías o algo así. Colombia quería regalarse para eso, Colombia quería recibir a cambio de aportes de otros asuntos, quería empezar a recibir basura, sí. Incluso se habló alguna vez en el Pacífico de una playa, una isla en donde querían, debajo de una escuela, esconder material contaminante. Entonces usted dice que ahí tendríamos un pequeño problema. Entonces estamos quietos con la energía eléctrica todavía para los vehículos. Sí. En cuanto a eso, veo que en Medellín, por ejemplo, sí se tienen ya redes eléctricas. En Bogotá también se tuvieron los troles. Sí, o sea, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, los transportes masivos,
la mayoría son trenes, vagones, metros, son movidos por energía eléctrica. Ahí se mejoraría una carga impresionante de contaminación. Transporte masivo, pero dentro de las ciudades. Ya el recorrido intermunicipal está difícil. Exacto, porque ya hay un recorrido que siempre hacen. O sea, por eso la parte eléctrica es importante donde usted la tenga ahí al instante para utilizarla. Bueno, estos pueblos pequeños que tienen todavía menos de 5 kilómetros de ancho, por ejemplo, ¿serían viables para pensar en ese tipo de desarrollo de transporte masivo? Ahora todavía no se ve como una necesidad, pero cuando se vuelve una necesidad no hay las calles, no hay las condiciones. ¿Podría uno desde ya visualizar para que pueblos de 100.000 habitantes se proyecten para ese tipo de uso de transporte masivo? Pues, o sea, se debería llegar a futuro a eso. Es el mismo tema, Miguel Ángel, del metro en Bogotá. Se dicen que las ciudades mayores de 2 millones de habitantes tienen que tener metro. Bogotá tiene 9 millones. Y no se hizo a tiempo y cada vez se vuelve más exactamente, imposible. Entonces se va a hacer más corto y la ciudad crece. Entonces esos temas, por ejemplo, en la tema de congestión, o sea, así se tenga metro, o sea, no va a abarcar la cantidad de población. Entonces, ¿Quién plantearía ese tipo de política para de pronto hablar de un transporte masivo en regiones en donde todavía no se ha visualizado, pero que se sabe que se va a volver una necesidad? ¿En dónde se debe plantear ese tipo de solicitudes para que lo empiecen a consultar los consejos municipales, para que se empiece a decir al gobierno nacional, oiga, queremos ser una ciudad modelo? Ese tema es más de infraestructura. Por ejemplo, ese tema son lineamientos del gobierno nacional y se vuelven más que todo económicos por la inversión que hay que hacer inicial y todo eso. Para poner un tema que sea masivo, usted tiene que crear la infraestructura para eso y económicamente es muy costosa. Ese es el limitante económico. Pero después va a ser más costoso. Mire el caso del metro de Bogotá. Sí. ¿Sería viable pensar en una ciudad que está comenzando y hacer esa proyección a futuro sabiendo que los costos finalmente van a beneficiar? Pues Miguel, ¿en qué le digo? O sea, qué bueno pensar y como empezó ahorita en ese soñar, ¿sí me entiendes? Soñar, hacia allá vamos, la tecnología y todo tiene que avanzar hacia mejorar la calidad de vida, proteger la naturaleza, esos son los lineamientos que va el mundo. Entonces eso ya es de un lineamiento político. Bueno, se dio una situación especial en los Llanos Orientales. Pacífico Rubiales, de ser una de las empresas más poderosas en el mundo, ya estaba siendo reconocida vendiendo en bolsa en Nueva York, etcétera, etcétera. Resulta despidiendo cerca de 3.000 personas, resulta generando una bomba social gravísima. El petróleo pasa a segundo plano. Todas estas personas que dependían de estas empresas que buscaban petróleo, podrían orientarse hacia estas áreas de alternativas energéticas diferentes. ¿Hay alguna relación entre unas y otras o los campos son totalmente separados? No, indudablemente, o sea, la idea es que, por ejemplo, se pueda generar otro tipo de energías para el consumo. Por ejemplo, la parte del llano, o sea, el piedemonte llanero y más la altillanura está proyectada a ser una despensa agrícola del país y hasta del mundo. Entonces ahí se va a generar en la parte agroindustrial muchas fuentes de empleo, pero eso se genera, vuelvo y le repito, con infraestructura, con vías, con energía. Y con educación. Y con educación. Exacto. Área de educación en donde tocaría ponerle entonces el juicio, volvamos, sí. Matemática. Sí, claro, hay que estudiar. Ahí está la parte complicada. Hay que estudiar para eso y yo pienso que generando educación es que el país puede pensar en algo diferente. Bueno, estamos pensando en la interconexión eléctrica en todo el país. Usted que conoce el país y se ha dado cuenta, en el Meta, un departamento productor de petróleo con muchísimas regalías, todavía quedaron muchos sitios sin electrificar. ¿Por qué pasó eso? Pues, ¿por qué pasó? O sea, por las prioridades que algunos mandatarios tomaron para cada cosa. Algunos pensaron en vías, otros más en electrificación, otros... Eso depende de la inversión de que ellos se hayan planteado. De pronto plantearon más en educación, en salud, no sé. O sea, pero entonces sí era viable haber dejado el departamento, por ejemplo, totalmente electrificado. Con dinero, claro, sí se podría. Bueno, tenemos interconexión eléctrica que estamos buscando hacia Caquetá y hacia San José. Hacia San José ya la tenemos, ¿no? De ahí para adelante es que estamos
un poquito quieto. ¿Es viable ahora que vienen estos procesos de paz, es viable que logremos tener un país produciendo energía para que todos salgamos adelante? Sí, claro. Es más, esa inversión es, al paso del tiempo va a haber interconexión nacional completa, ¿sí? Como tal, pero es de las inversiones que plantea el Ministerio de Minas o el Gobierno Nacional. Para acá, para este sector de la altillanura y todo eso se tiene que llevar muchas redes de energía para si se quiere pensar en algo agroindustrial. Sino, es más, el crecimiento de un país se mide por el grado de electrificación que tiene, se mide qué es ese país, mejor dicho, según la capacidad instalada y lo que pida la demanda. Esa es la medición primordial que hay de un país. Entonces, si nosotros generamos esa infraestructura para ahí, pues lógicamente va a haber empresas que quieran invertir, que quieran generar empresas. Entonces no se trata solamente de vías, también hay que meterle al tema energético, claro, inevitablemente. En algunos sitios se produce, digamos que el calor de las cocinas se produce a partir del gas que sale de las mismas vacas, de los mismos espacios. Aquí no tenemos eso porque la ganadería es extensiva. ¿Qué otra alternativa entonces tendrían esos campesinos? ¿La comida? ¿Fermentar la comida? ¿Cómo sería? Para la energía, para producir energía, digamos, donde no hagamos electrificación. Digamos, para esas, digamos, fincas o datos aislados que no tengan interconexión, lo más se está planteando ya es la energía solar, con paneles exclusivamente para garantizarle al menos el mínimo a una vivienda, como la iluminación, que tenga su neverita y su televisor, digámoslo así, algo mínimo. En ese momento ya se están planteando proyectos a nivel nacional en ese tema, porque definitivamente quedan muy alejados de la interconexión. Entonces la única forma de garantizarle a esas personas un nivel de energía es de esa forma. ¿Esos proyectos los manejan ingenieros como usted o hay una línea específica de la ingeniería que se dedique a esos proyectos ya de desarrollo de la energía solar, por ejemplo? No, los ingenieros eléctricos pues plantean la parte técnica. Ya de plantear ese tipo de proyectos a nivel nacional depende del Ministerio de Minas, ¿sí? que tengan los recursos. Ellos dejan unos recursos en diferentes fondos para presentar esos proyectos y poder acceder a ellos, pero entonces se tiene que tener en cuenta el aval de los municipios, de los alcaldes, de los gobernadores, la voluntad, digámoslo así. Y el conocimiento, porque si no saben de qué trata tampoco van a poder hacerlo. Porque en partes no se está haciendo eso, Miguel Ángel. Perfecto. Hoy estuvimos hablando con los que saben, tratando de entender un poquito el tema energético. Ojalá no volvamos a tener sustos de razonamiento como el de hoy, o el de esta último año. Pero también ojalá podamos cambiar a unas energías alternativas que no contaminen el medio ambiente. Ingeniero, muchas gracias por su presencia en Hablando con los que saben, y un saludo para esos jóvenes que todavía no se han decidido por un área de estudio y que de pronto puedan ver en estas nuevas alternativas. Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación a tu programa, me pareció muy interesante, y a toda la teleaudiencia muchas gracias, y a los estudiantes que hayan escuchado el programa. Hay un campo de acción impresionante, es querer, y querer es poder, pienso yo. Muchas gracias.